Hola amigos, los saludo en el nombre preciosísimo de mi Señor Jesucristo. Voy a leer la palabra de Dios en el libro de Gálatas para ver este mensaje que Dios tiene para nosotros, los seres humanos, para todos los seres humanos que habitamos este planeta llamado Tierra. Cada parte de la Biblia, cada capítulo, cada versículo de la Biblia es un mensaje para la humanidad. Por eso en este día voy a leer aquí en Gálatas y vamos a ver el mensaje que Dios tiene para todos los seres humanos. Y dice Gálatas, empezando desde el capítulo 1, Gálatas capítulo 1 y el versículo 1. Voy a empezar a leer y avanzar unos cuantos versículos para poder entender este mensaje. Pablo primeramente hace una salutación y de ahí nos explica qué es el Evangelio. Para los que no quieren entender o no quieren creer o no entienden lo que es el Evangelio, algunos están hasta confundidos con el Evangelio. Viven el Evangelio, viven del Evangelio, pero están confundidos. Dice Pablo en el capítulo 1, versículo 1 de Gálatas, salutación. Pablo, apóstol, tome en cuenta lo que dice la palabra de Dios, no de hombres. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Mire, aquí hay un mensaje grandísimo, lindísimo. Dice que Pablo fue puesto como apóstol por Dios, no por los hombres. Pablo no fue puesto por los hombres. No de hombres ni por hombres. Entonces Pablo no era apóstol de los hombres ni puesto por los hombres. Era un apóstol de Jesucristo. ¿Para qué? Para llevar el mensaje que Dios tenía que llevar a través de él al ser humano. En el versículo 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Esta es la salutación que da Pablo, ¿no? Está saludando. Dice, gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Tomen en cuenta lo que dice Pablo. Él nombra a Dios el Padre y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Personas que creen de una, de otra manera, yo solo creo lo que dice la Biblia. Y doy el mensaje de lo que dice la Biblia, no quitándole ni poniéndole, solo como está escrito. El versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, es decir, del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Dice aquí Pablo, ¿por qué Dios hizo todas estas cosas? Envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Dice, para librarnos de nuestros pecados del presente siglo malo. Los israelitas tenían la costumbre de sacrificar un becerro, un cordero. ¿Para qué? Para expiar los pecados. Tradiciones, costumbres, culturas antiguas que Jesucristo vino a abolir. Todo eso abolió Jesucristo, porque ahora Él se presentaba como el único cordero de Dios para ser sacrificado. Él tenía que ir a la muerte, ser sacrificado como un cordero, derramar su preciosa sangre, porque la palabra de Dios dice que solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Derramar su preciosa sangre para que nuestros pecados sean borrados. Y cada que nosotros querramos presentar una queja, llamémosle así, o una petición a Dios, tenemos que presentarla en el nombre de Jesucristo, porque Él es el Cordero que derramó su sangre. Ya no hay que andar sacrificando corderos ni nada de esas cosas, porque Jesucristo ya fue crucificado, sacrificado por nuestros pecados. Entonces, como les dije, solo la sangre de Jesucristo limpia nuestros pecados. Entonces, en el nombre de Jesucristo, nosotros tenemos que pedirle a Dios perdón, sabiduría, enseñanza, comprender las cosas, pedirle que nos ayude a obedecer a través de Jesucristo. El versículo
5 que dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién hay que dar la gloria? ¿A quién hay que adorar? ¿A quién hay que obedecer? ¿En quién hay que creer? Porque la Biblia misma nos enseña que no hay otro Dios. No hay otro Dios, ¿no? Entonces, ¿en quién tenemos que creer? Solo en Jesucristo, en Dios el Padre, en su palabra, en esta bendita Biblia, que es la palabra de Dios, donde ya les dije, hay un mensaje en cada versículo, en cada capítulo, en cada libro de la Biblia es un mensaje, es un tiempo, ¿no? Ahora vamos a pasar a otro título. Primero les dije salutación, ahora dice Pablo, mire lo que, tomen en cuenta, aquellos que me van a oír, que todo esto es un mensaje. Aquí el encabezamiento, el título dice, no hay otro evangelio, no hay otro evangelio, es uno solo, es un solo evangelio. Y aquí Pablo nos va a explicar qué cosa es el evangelio, ya, y cómo es el evangelio, y cuál, como las personas dicen, hay el verdadero evangelio. No, no hay verdadero ni falso, hay un solo evangelio. Un solo evangelio, no que este es el verdadero, otros dicen no, el de acá es el falso, no, hay un solo evangelio que es es la palabra de Dios, el evangelio que dejó establecido Jesucristo, ese es el único. Que otros digan otra cosa, añadan, digan así, asado, allá ellos. Dice Pablo, no hay otro evangelio, capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué dice esto Pablo? ¿Por qué se refiere a esto? Porque siempre saltan o salen los sabios enseñando, no, mire que es así, que es de esta manera, que es de otra manera, que tiene que obedecerme, tiene que hacerme caso a mí, porque si no usted está perdido. Nosotros no tenemos que hacerle caso a nadie, a nadie, a nadie, solo a la palabra de Dios. Absolutamente a nadie. Se puede decir hasta desgraciadamente, porque aquí dice Pablo que hay muchos que pervierten el evangelio. Entonces, aquí Pablo le dice a los de Galacia, no, tan pronto se han alejado de Cristo para seguir un evangelio diferente, porque unos se habían ido tras líderes, se habían ido tras personas que se habían levantado para cambiar las cosas y enseñarlas de otra manera. Así como en estos tiempos, ¿no? Hay personas, líderes religiosos, que cambian la verdad, cambian el evangelio. Lo venden, venden el evangelio. El versículo 7 dice en el capítulo 1, no que haya otro, no hay otro evangelio, lo que les explicaba, ni el de aquí, ni el de allá, ni el verdadero, ni el falso, es un solo evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, así como ahora. En ese tiempo igual se levantaron algunos perturbadores. En la actualidad igual están haciendo lo mismo. Por eso es que hay que creer en la palabra, uno mismo leerla, uno mismo obedecerla. La Biblia hay que leerla, creerla y obedecerla. Leerla, creerla y obedecerla. Eso es todo el secreto de esta palabra de Dios para estar en comunión con Dios, ¿no? No siguiendo evangelios diferentes, ni doctrinas de hombres, ni nada de estas cosas, solo siguiendo esto, ya. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquellos, ya le dije desgraciadamente, porque no tienen otro calificativo, dice que ellos perturban y son pervertidos o pervertidores. Pervertidos, pervertidores es igual. Si son pervertidores, son pervertidos. Ya. Y al que le caiga el zapato, pues bueno, dice, no que hay otros, sino que hay algunos que os perturban. Los perturban y a la final no saben ni para dónde coger ni a quién creerle. Si le creo a fulano, le creo a sultano, pero ahí está el error del ser humano. No se ponga a creerle a nadie.
crea a la palabra de Dios. Solo crea a la palabra de Dios, créale a Dios, créale a Jesucristo, que el único que no miente, el único que no engaña, el único que no traiciona. Entonces, más dice, no que hay otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. Ahí les vuelvo a repetir, aquellos que pervierten el evangelio, ¿quiénes son? Unos pervertidos. ¿Ah? Arrepiéntanse, buscan el verdadero evangelio. Son pervertidos, dice, porque pervierten el evangelio de Cristo. Y en el versículo 8 dice, mas si aún nosotros, y yo me incluyo, porque dice Pablo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Que casi no la topan, ni la predican, ni la dicen. La palabra anatema, ¿qué significa? Si alguien tiene un diccionario, vaya al diccionario, por un caso yo le esté mintiendo, engañando. Y la palabra anatema significa maldito, maldito. Ya. Entonces, más si aún nosotros, y aún ni un ángel del cielo, mire que Pablo manda que ni un ángel del cielo que venga a predicar otro evangelio diferente, no le crean. No le crean, porque Dios ya estableció esto, ya está establecido, y Dios no va a estar cambiando. Aquí los seres humanos o quienes sean, cambiamos de leyes, cambiamos este decreto, ponemos un decreto, ponemos otro. No, Dios ya puso su decreto. Aquí está el decreto, establecido para siempre, porque Dios dice en su palabra, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿no? Dios no se muda, no cambia, Él es perfecto. Y si ya Él estableció esto, no es que mañana lo va a estar cambiando. Y otros le van a decir, no, es que ya Dios cambió su evangelio y ahora manda otro. No, es que me apareció un ángel y me reveló que así como me dijo el ángel, así es que es. No, aquí dice que ni un ángel, así se le presente un ángel. Después de Cristo, después que Cristo murió, no hay otro evangelio. Así se le haya aparecido un ángel, así se le apareció Julano, Sutano, en tal palo, en tal cosa, en tal imagen. No, es lo que ya está establecido, porque Dios no es Dios de variación, no varía. Entonces, dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Así que cuidado para aquellos que anuncian o predican evangelios cambiados. Ahí vuelvo a decir, desgraciadamente son anatema. Mire, llevamos dos términos hasta aquí. Primero, pervertidos. Segundo, anatemas. Arrégleselas con Dios. El versículo 9 dice, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vuelve a repetir en el 8 y en el 9. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Pablo les vuelve a repetir, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y aquí en este versículo 9 quiero aclararles algo. Al principio que yo empecé predicando les dije que alguien me había regalado una Biblia. A mí me regalaron una Biblia. Y me la regalaron, se fueron. Me la dejaron regalada y se fueron. Yo sentí curiosidad por la Biblia a propósito de Dios mismo y comencé a leerla. Le puedo decir por años, a leer la Biblia, y me fui enterando de todo lo que estaba escrito aquí. Y en uno de esos párrafos que dice la palabra de Dios y predicar el evangelio, Dios me estaba mandando a predicar el evangelio, y como yo, conocedor ya de la palabra de Dios, comencé a conversar con los amigos, los familiares, las amistades, los vecinos, con quien podía, lo que la Biblia decía. Sin darme cuenta que estaba haciendo yo, estaba predicando el evangelio. Entonces, este bendito evangelio yo lo llegué a conocer, no como dice aquí Pablo en el versículo 1, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo,
no por hombres, ni por hombres, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo. Yo conocí el Evangelio no por hombres, ni para hombres. Lo conocí así solo, solo leyendo la palabra. Yo no tuve esos famosos pastores, yo no tuve. Yo no tuve alguien que me diga, mire, la Biblia dice así, que tienes que creer así. No, lo leí yo solo, leí, y me di cuenta cómo era, tal y como está escrito. No leyendo libros, no escuchando religiones, no escuchando maestros. Mi único maestro fue Jesucristo, es decir, su palabra. Entonces, puedo decir que la mejor manera de conocer a Dios, de conocer el Evangelio, es enterándose por uno mismo y obedeciéndolo y creyéndolo. Como les dije, leer, creer y obedecer por uno mismo, aquí en esta bendita palabra de Dios. Y en el 9, como antes les he dicho, dice Pablo, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente del Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué nunca me confundí ni nunca, aunque estuve, no voy a negar, estuve en algunas religiones, porque yo necesitaba investigar, saber a qué me atenía, dónde estaba la verdad, quién era el que decía la verdad, quién no la decía. Pero desgraciadamente ningún hombre dice la verdad, porque todos somos mentirosos. Todos los seres humanos somos mentirosos por naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Que yo lo aprendí de aquí, y si en algo estoy confundido, si en algo estoy errado, entonces quiere decir que Dios está confundido y Dios está errado, porque yo lo aprendí de su palabra, solo en su palabra. Ahora el versículo 10, sí que dice, busco pues ahora el favor de los hombres o el de Dios. Uno a veces se pone a obedecer a los hombres por temor, por compromiso, o por interés. Pablo, ¿qué dice? Busco el favor de los hombres ya les decía pues en el versículo dice 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, ¿no? Les decía pues que seres humanos que buscamos pues el favor de los hombres por compromiso, por dinero, por miedo, por temor, por conveniencia. A veces hacemos esas cosas, pero lo importante en este caso es el compromiso único, solo con Dios. Yo siempre tuve ese compromiso y no me da temor hablar el Evangelio tal como es. ¿Por qué? Porque no tengo compromiso con ninguna religión, con ningún hombre, con ningún maestro terrenal, solo con Jesucristo. No puedo decir, ay, no puedo decir esto porque estoy comprometido con tal religión. No, no estoy comprometido con ninguna religión. Ninguna, absolutamente ninguna. Estoy comprometido con la palabra de Dios, con el Dios verdadero. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. A veces nosotros tratamos de agradar a los hombres para quedar bien con el fulano, con el sultano, con el pastor, con el dirigente, con el famoso profeta. Entonces nos desviamos de la palabra de Dios, pero no. Dice Pablo, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Para aclarar esto, a veces uno dice, yo soy siervo de Cristo. Y yo puedo decir, soy siervo de Cristo. Esto lo entienden o lo explican o lo sobreentienden como santidad. Que al ser siervo de Cristo yo soy así. No mato una mosca. La palabra siervo, les explico. Diga, allá viene el siervo, allá va el siervo. Dan a entender que es un santo. La palabra siervo, busca el diccionario. ¿Qué significa siervo? Sirviente, servidor, paje, empleado, lo que sea, alguien que sirve. O esclavo.
Esa es la palabra siervo, el verdadero significado de la palabra siervo. Y yo puedo decir, soy un siervo de Cristo. Con eso no estoy diciendo que soy un santo, sino un esclavo, un sirviente de Cristo. ¿Qué hace el siervo? Le obedece a su amo, le obedece a su Señor. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Obedeciéndole a Jesucristo, ¿no? Ahora, por eso es que Pablo dice, pues yo ya no busco el favor de los hombres, ni le obedezco a los hombres, ni tengo compromiso con los hombres. Igual les digo yo, no tengo compromiso con nadie, absolutamente con nadie. Vamos a entrar a otro título. Primero estábamos en la salutación, ahora estábamos en que no hay otro evangelio. Acá Pablo dice, el ministerio de Pablo, dice el libro de Gálatas en el capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, y quizás me tomo las palabras de Pablo y digo lo mismo, no es según hombre. ¿Por qué? Pues yo no lo recibí yo, ni lo aprendí, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo recibió este llamado de predicar el evangelio porque Pablo era un hombre tremendo, terrible, y fue llamado para ser siervo de Cristo. Y él dice pues que él fue llamado por Cristo. Su revelación que él tuvo fue por Jesucristo. Tuvo un encuentro personal con Jesucristo, y por eso él dice que este evangelio no lo recibió ni de hombre ni de nadie, sino de Jesucristo. Dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación, una revelación que Pablo tuvo de Jesucristo. Yo, no por jactarme, cualquier otro puede hacer lo mismo, puede creer lo mismo. El evangelio yo no lo recibí de hombres, no lo recibí por revelación. Pablo lo recibió por revelación. La única revelación que yo recibí fue esta, la revelación de la palabra de Dios, que me fue revelada, que me fue... aquí la pude aprender. Entonces yo no la recibí de hombre, ni de doctrina, ni ya le digo, ni de evangelio, ni de cosas parecidas, ni de religión, ni de secta, ni de, ¿cómo le llaman esas otras cosas? Como ministerios, ni de cosas así parecidas. Yo por más de 20 años, 25 años, tuve programas en las emisoras de mi pueblo predicando el evangelio, sin pastor, sin iglesia, sin ministerio, sin nada, solo con este libro en la mano, nada más. Ningún otro libro usé. Los libros los he usado, los he leído solo para enterarme todas las payasadas que dicen, nada más. Eso es todo. Y yo pues puedo decir también, no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de esta palabra, de este libro bendito que se llama Biblia y que es la palabra de Dios. El 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo perseguía a la iglesia de Dios, perseguía el evangelio, les hacía maldad, creo que hasta los mataba. Creo, ¿no? Hay una parte de la Biblia donde aseguran que estaba cuando mataron a Bernabé. Bueno, allá él, ¿no? Pero después de eso, Pablo pues fue llamado por Jesucristo, pues, y comenzó a predicar el evangelio de Dios. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. A veces seguimos las tradiciones de nuestros padres. Pablo seguía las tradiciones de los padres de él, que eran religiosos, eran doctores de la ley, del evangelio, de la palabra, conocedores de los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento. Pero del Nuevo Testamento ya no conocían nada ellos, ni los padres, ni Pablo conocían. Entonces ellos eran muy celosos, seguidores de las costumbres, de las leyes y de todo eso. Espera un momento. Ya, les decías que Pablo decía que él era muy celoso de las tradiciones.
Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, mire, Pablo fue apartado del vientre de la madre para este propósito, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pablo y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto os escribo que aquí delante de Dios que no miento. Entonces, mis amados amigos, todo lo que Pablo nos enseña aquí en esta parte de la Biblia, en este mensaje de la Biblia, él dice, no miento. No consulté a sangre ni carne. Él no dejó consultar a nadie. Solo lo que Dios le había mandado hacer, lo que Dios le había revelado, eso era todo. Es decir, después de su sapiencia de Pablo, él no predicaba lo que él sabía, sino lo que Dios le mandó. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Este capítulo de la Biblia es muy extenso, es muy grande, y voy a dejar hasta aquí. Pueda que en otra ocasión pueda seguir explicando esto, lo que dice la Biblia. Pero hasta aquí, mis amados amigos, y si algún llamado hermano me escucha, me despido en el nombre de Jesucristo hasta una nueva oportunidad.